Juan, cuéntame cómo estáis sintiendo en Brosmine los efectos de la situación actual. Bien. Sí, pues aunque realmente a nivel local sí que hemos notado una disminución de trabajo, de propuestas, justo coincido que cuando empezó este fenómeno de la crisis hace años, fue el momento en el que nosotros nos abrimos al mercado extranjero, así que compensamos una cosa con otra y de hecho tuvimos un cierto crecimiento, ¿no? Supongo que podría haber sido un crecimiento mayor, pero bueno, tuvimos la suerte de justo expandirnos en ese momento. Así que, aunque vemos que claro, a lo mejor los clientes quieren gastar menos dinero en todas partes, pero en todas partes, Sí, entonces. sí. No Solo aquí. Exacto. Y nosotros, fuera de España, trabajamos principalmente para Estados Unidos y allí también hemos visto, en estos años que llevamos trabajando, unos 3 o 4 años trabajando allí, que sí que hay menos dinero, ¿no? De todas formas, estamos especializados en publicidad, hacemos ilustración publicitaria y yo creo que en el sector de la publicidad las grandes marcas siguen apostando por la publicidad. O sea que también es un sector en el que se siguen haciendo cosas. No, pero vosotros no estáis tanto al tanto de dónde llega, o sea, dónde se publica vuestro trabajo, a lo mejor, porque probablemente eso sí cambia más, ¿no? ¿Qué tipo de publicaciones, a lo mejor, aparece lo que hacéis? Pero Claro, igual no estáis igual tan... el cliente gasta menos medios en esa campaña, pero normalmente nosotros participamos en una parte pequeña de la campaña y esa la seguimos desarrollando igual que antes. ¿Sabes? A lo mejor un cliente hace una campaña en la que hay un anuncio en la tele, una serie de fotografías para prensa y una pequeña parte es algo ilustrado. Nosotros nos siguen llamando para hacer esa parte que se hace igual que siempre, pero a lo mejor ha recortado en otro tipo de medios, ¿no? Y yo qué sé, igual deja de poner anuncios en los autobuses. Por ejemplo, ¿sabes? claro. O sea que eso, claro, al no ver nosotros toda la campaña, no sabemos exactamente. Entonces vuestro campo de especialidad es ese, ¿no? Eso es ilustración. Entonces, Ilustración más y aún más concreto, principalmente en publicidad. O sea que estamos realmente bastante especializados en eso. ¿Y no habéis pensado en hacer alguna cosa, no sé, meteros igual en el cómic o...? Sí, sí, no, siempre lo pensamos, porque el mundo de la publicidad, aunque ahora ya, después de llevar unos cuantos años, ya tienes la suerte de que todo ese trabajo comercial que haces coincide más o menos con el tipo de trabajo que a ti te gusta, ¿no? Porque ya tienes un estilo, te ha dado tiempo de consolidarte y la gente ya te viene a pedir eso que ofreces. Así que más o menos esos anuncios que hacemos nos gustan, aunque siempre aparece un eslogan por allí o el producto en algún sitio, en alguna parte, pero nunca hemos dejado de hacer proyectos personales en los que no tenemos... siempre que tenemos tiempo libre, intentamos compaginar las dos cosas, ¿no? Vivimos de la publicidad, pero siempre que tenemos tiempo hacemos, yo qué sé, una serie de ilustraciones, edición limitada, o experimentamos con escultura, cosas así, en las que realmente sí que no tenemos ningún jefe, hacemos lo que queremos y es una forma de enseñar al mundo cuál es el estilo Brosmine real, ¿no? Y es como decir un poco, queremos que nos llaméis por esto, ¿no? Y por eso intentamos generar... O sea, que por ahí es donde sacáis Claro, la esencia de Brosmine. Sobre todo al principio, cuando no tienes tanta obra hecha o tanto trabajo hecho, eso es un buen consejo, ¿no? Empezar a generar obra propia en tu tiempo libre siempre que puedas, para intentar que la gente te conozca por eso, ¿no? O crear tu propio estilo. Claro, porque de hecho es una cuestión interesante, ¿no? O sea, cuando eres ilustrador y quieres ir a una agencia, claro, tú vas allí y dices, no, sí, yo hago ilustración, y un director de arte o alguien que te pueda atender, a lo mejor puede tener ciertas dificultades para ver dónde encajas, ¿no? Exacto. Cuando tienes un estilo muy definido es más fácil, ¿no? Yo creo. Exacto, eso es fundamental. Conseguir un estilo, yo creo que es una de las cosas clave que tienes que intentar perseguir, al menos en nuestra profesión. A veces sí que es cierto que notas, y eso pasa tristemente mucho en España, que te llaman y dicen, hola chicos, me encanta vuestro trabajo tal, pero quiero que hagáis una ilustración con este estilo, y te enseñan una referencia. Que no es el tuyo. Y dices, esto no encaja con mi estilo, ni en el tono, ni a lo mejor en la estética. Claro. Y entonces no sabes muy bien por qué te han podido llegar a llamar, ¿no? Y dices que, en cambio, en el extranjero sí que parece que han investigado más y son encargos más claro, dirigidos, ¿no? Se han tomado la molestia de ver quién eres, lo que haces, y los resultados, lógicamente, serán mejores. Aquí parece que apareces en una especie de lista de ilustradores y te llaman casi al azar, ¿no? Deben llamar a unos cuantos y tú te das cuenta que dices, bueno, ¿sabes? Me han llamado a mí, pero no, en realidad no me buscan a mí, buscan a alguien que diga que sí a estas condiciones, ¿no? Claro.
Sí, pero a la hora de contar una historia yo creo que hay algunos, bueno, hay un lenguaje en el que te sientes más cómodo, ¿no? Y puedes dar más fuerza y luego, claro, si te intentas salir de ahí y forzar, imitar otra cosa, no es tan fácil, ¿no? También es cierto que al principio no puedes decir que no a todas estas cosas. Nosotros cuando empezamos también hacíamos cosas que no nos gustaban o donde nuestro estilo no encajaba muy bien, pero era el único encargo que teníamos, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo para poder vivir, ¿no? Sí que es, al cabo del tiempo, sí que ya consigues tener un estatus en el que puedes llegar a plantearte decidir no hacer una cosa si no estás a gusto con ella. Pero nosotros también hemos hecho cosas que nunca enseñamos o de las que renegamos, pero bueno, así poco a poco consigues ir creciendo, ¿no? Cosas que se han publicado en China que no ha visto nadie. Sí, cosas secretas. Bueno, Yago, y entonces hablemos un poco de la creatividad, ¿no? Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la creatividad es algo que se puede entrenar o es algo innato en las personas? ¿O crees que es realmente necesario en nuestro trabajo? Sí, sí, me parece imprescindible y que por supuesto se puede entrenar, vamos. De hecho yo creo que hay que ampliar. O sea, tenemos un concepto de la creatividad muy reducido, ¿no? La mayoría de las personas piensan que es creativo solo aquello que genera un producto visual, cuando realmente estamos siendo creativos siempre que resolvemos problemas, ¿no? Y eso lo hace un fontanero, lo hace un oficinista, todas las profesiones son creativas. Lo que pasa es que es cierto, claro, que nosotros nos movemos en unos ámbitos donde generamos un material que todo el mundo ve, el resultado de nuestro trabajo es visible y eso pues, produce muchas, ¿cómo se dice? Y, bueno, interpretaciones equivocadas, ¿no? Acerca de en qué consiste nuestro trabajo, ¿no? Me imagino que en vuestro caso será todavía peor que en otras, por ejemplo en diseño, ¿no? Porque, no sé, muchas veces te dice la gente, ¿no? Es que tú estás todo el día con los rotuladores, ¿no? Sí, en vuestro caso además es verdad. Haciendo dibujitos, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, es así, ¿no? O sea, hay que dar una solución adecuada a un problema y ya te digo, eso desde mi punto de vista pues vale para un ingeniero como para un diseñador. Lo que pasa es que bueno, nosotros pues llevamos camisetas que molan más y gafas chulas y sí, parece más que se te relaciona más con esa palabra. ¿Y tú crees que para considerar que es realmente creativo tienes que llegar a conseguir un resultado inesperado o algo sorprendente o simplemente con resolver el problema considerarías que es suficiente? Ay, bueno, sí, esa es una buena cuestión, ¿no? Yo llevo unos días pensando en esta frase que ahora mismo no recuerdo de quién era, que decía intenta ser, en lugar de intentar ser original, tienes que ser bueno. Y sin embargo yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde es casi más importante ser original que bueno, porque el aburrimiento que hay ya con respecto a todo lo que está visto es tan grande que es básico. O sea, hay que ser bueno, pero también hay que ser original. El que plantea una alternativa que es diferente, yo creo que tiene muchas más oportunidades de triunfar que el que ofrece buenas soluciones, que eso no está mal, ¿eh? O sea, por supuesto ofrecer buenas soluciones es válido, pero yo creo que ahora mismo hay que ser las dos cosas. Sí, porque además creo que hay gente que se está acostumbrando a decir esto de que todo ya está ya inventado como una excusa para poder plagiar o, bueno, no sé si diría tanto, ¿no? O reutilizar cosas. Parece que ahora se está intentando convencer a la gente que está bien reutilizar cosas que ya están hechas, pero reinterpretarlas. Aún así, yo creo que si utilizas cosas que ya se han hecho, también tendrías que ser de algún modo original, ¿no? En la forma en la que las presentas, para no volver a hacer un refrito de algo hecho. Claro, pero siempre aportas algo, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que... Al menos pasa por tu filtro, pero... Claro, sí, ¿no? Sí. Siempre coges buenas ideas y las incorporas a tu trabajo y con eso pues ofreces algo no necesariamente, bueno, no radicalmente distinto, pero sí diferente, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, no sé, sí. O sea, vosotros que trabajáis juntos además, no sé, yo creo que eso tiene que estar ahí. Yo no sé, fíjate que me pregunto, ¿no? ¿Cómo cuando dos personas, una persona que trabaja sola, su evolución, pues es muy natural, pero cuando son dos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí. Porque ahí tenéis una cierta complejidad que resolver, claro, cada uno tiraréis por un lado. Sí, lo que pasa es que en nuestro caso somos unas personas que, bueno, como hermanos, muy compaginados. Encima es que pasamos la mayor parte del día juntos. O sea, pasamos cada día 10 horas
juntos como mínimo. O sea que prácticamente podríamos decir que estamos Madre mía. expuestos a los mismos inputs, ¿no? O Claro, inspiraciones. claro. Aunque luego cada uno cuando se va a su casa pues tiene sus aficiones distintas o, no sé, o ve cosas distintas, ¿no? Sí que hemos conseguido más o menos pensar de la misma forma, ¿no? Y llevamos viviendo así casi, bueno, más de 30 años, ¿no? ¿En serio? Claro. Caramba. Sí, sí, bueno, sí. claro, claro. Bueno, De toda la vida. Exacto. Y en nuestro caso, sí, es muy fácil transmitir ideas del uno al otro. Pensamos de una forma muy similar, pero entiendo que eso es muy complicado de conseguir con una persona que no sea tu hermano, o al menos con la que no convivas ahora tanto. entiendo, claro, por qué os, Sí, llamáis, sí. por qué os llamáis Brosma. Sí, Claro. sí. O sea, es un caso peculiar. Sí, es una... Qué bueno, Pero una sí, mente sí que es compartida. cierto. Caray. Oye, y esto, ¿tú cómo ves el tema de Madrid-Barcelona, ofertas de trabajo, así un poco como lo que llega? Nosotros trabajamos principalmente con agencias de publicidad, ¿no? Ellos trabajan para el cliente y a nosotros nos subcontratan, digamos, en cierto modo, para Pero no os hacer... llegan entonces encargos directos. Normalmente no, casi nunca. Y, no, sobre todo en España. Siempre es la agencia la que se pone en contacto con nosotros. Fuera, en España no tenemos agente, por ejemplo. En Estados Unidos sí que tenemos un agente que es el que se encarga de gestionar todo eso, lo cual también es muy cómodo. Claro, sí, claro, sí, claro. eso es perfecto. Además, él vive de tus ingresos y Claro, ya se no, encarga entonces de se mueve. conseguir el... Y está muy bien porque tú te puedes concentrar en Exacto, trabajar. la mejor negociación, exacto. Claro. Y ya solo te preocupas de trabajar. Aquí eso es no tenemos agente, nosotros nos encargamos de gestionar todo este tipo de cosas, de luchar con el cliente. Y en España sí que es cierto que nuestra profesión, al menos la de ilustrador, está quizá peor considerada que en otros países. A lo mejor es por un tema de tradición, pero sí que, no sé, parece que no tienes ese estatus de profesional que sí que otros... Sí, no, en diseño es igual, es que es tremendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y entonces, sí, te te regatean como demasiado, o incluso de forma abusiva, tratan de regatear demasiado a la hora de negociar, y entonces llega un momento cuando ya te tienes que poner a trabajar, si finalmente llegas a un acuerdo, estás cansado, ya te caen mal, ¿no? Y dices, empiezas a desgana, y eso es muy malo. sí, pasa aquí. Pero bueno, no se puede generalizar, pero... Y también es cierto que hay una cosa que se hace mucho aquí, que es la de que te pidan una colaboración. Bueno, hay varias formas de llamarle, o concursos en nuestro caso, en publicidad, donde te dicen, mira, queremos que hagáis esta ilustración, pero es para un concurso. Hay varias agencias que también van a participar y la mejor propuesta se lleva el cliente, ¿no? Y entonces, por supuesto, no tenemos dinero y lo tenéis que hacer gratis, Claro. pero si ganáis, pues conseguiremos un jugoso contrato, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es allí realmente, ¿qué haces, no? Sobre todo cuando empiezas, ¿no? Dices, tener la posibilidad de trabajar para este cliente me encantaría, pero no me están pagando. Y yo creo que allí sí que hay que valorarlo muy bien, porque hay que pensar que tú, normalmente un ilustrador es una única persona o un pequeño estudio, y es una agencia de publicidad que tiene una infraestructura mucho más grande y sí que podría asumir lo que cuesta ese boceto perfectamente, pero con el truco de decir que es un concurso, tratan de engañarte. No sé, nosotros eso sí que nos parece abusivo, es como asume tú el riesgo y si sale, ¿no? Bueno, ¿por qué lo voy a asumir yo que soy el más pequeñito de todos, ¿no? No soy ni el cliente ni la agencia, ¿sabes? No, y yo soy el que va a hacer el trabajo y encima no me vais a pagar, ¿no? Es como un riesgo muy grande. Sí, bueno, hombre, nosotros la verdad es que con Plomez tenemos suerte porque, bueno, sí nos llegan ofertas de colaboración, pero bueno, suelen ser intercambios bastante nivelados y está bien, ¿no? Pero es cierto que pasa en diseño, ¿no? En ilustración y tal, todo esto, que son profesiones efectivamente muy mal consideradas y es terrible. Yo ayer estaba hablando con una periodista y ella trabajaba en revistas de moda y se preguntaba, ¿no? Decía, es que es curioso cómo un reportaje de moda firma a veces hasta el maquillador o maquilladora y sin embargo el diseñador nunca firma, ¿no? Cuando hay, claro, en una revista puede haber 3 o 4 maquetadores. Sí. ¿Y por qué no va, ¿no? O sea, ¿por qué no va a firmar él si firma el fotógrafo, la estilista, el maquillador, el fotógrafo, tal? Joder. Es una especie de desgracia que hay en España, ¿no? con esto. Bueno, Yago, pues ha sido un placer Igualmente. compartir estos momentos contigo. Claro, buena suerte, espero que nos veamos pronto. Exacto.